Hola, nosotros somos Camila Pérez, Andrés Lazo, Laura Vargas, Samuel Romero, Saray Torres Andrés Alec. y venimos a hablar de ¡Ciencia! Hola, nosotros vamos a tratar los principios de la ciencia. Como tal, la ciencia continúa con un proceso de observación, de investigación, pero de observación e investigación de las experiencias diarias del ser humano. Por ejemplo, en este momento tú, mamita que me estás viendo, podemos ver que día a día tú conoces más de tus hijos y tus cercanos. Por ejemplo, la experiencia de las abuelas nos dieron a nosotros ciertas experiencias y nos transmitieron ciertos conocimientos, como cuáles. En dado caso que, por ejemplo, algún hijo se enfermara, las abuelas ya sabían cuáles eran los remedios o cuáles eran las soluciones a sus males. En este momento, pues es digamos que un ejemplo claro para ver cómo generación por generación se ha transmitido siempre buscando mejores resultados. Siempre se ha visto que, por ejemplo, cada mamita es diferente y de pronto mejora el remedio anterior de su abuela, y esto permite que el niño tenga de pronto un mejor resultado, una mejoría mucho más pronta. Digamos que, como lo decíamos con mi compañero, esto permite que la experiencia y la cotidianidad se base y sea el principio de la ciencia. Pero Lau, por ejemplo, mi mamá al principio usaba solo el detergente para toda la casa en general, pero mi abuelita le dijo que para la cocina podía usar desengrasante con jabón, para quitar la grasa, para el baño puede usar Clorox, que llega a una mayor limpieza, para los cuartos jabón con bicarbonato. En este ejemplo podemos ver que se dividió en muchas ramas, así como la ciencia. Buenas tardes, nos encontramos con Elizabeth Campos, ama de casa de 52 años, a la cual le haremos unas preguntas acerca de ciencia y comunicación. Elizabeth, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alejandra, buenas tardes. Elizabeth, primera pregunta, para ti, ¿qué es la ciencia? La ciencia es algo que estudia la naturaleza. Ok, ¿piensas que la ciencia solo puede estudiar la naturaleza o puede estudiar alguna otra cosa? Los comportamientos de las personas, de los animales. Ok, ¿y para ti qué es la comunicación? La comunicación es donde puede uno expresar los sentimientos también. O sea, a través de la comunicación tú expresas cómo te sientes. Sí, ¿no? Muchísimas gracias, Elizabeth, por tu tiempo, que tengas buenas Hola, tardes. muy buenos días. Hoy nos encontramos con Xiomara Rojas. Xiomara, una pregunta. ¿Para ti qué es ciencia? Para mí la ciencia, bueno, para mí sería la que se encarga de estudiar a los seres vivos, a los animales, las mejoras para, ¿cómo te digo?, de la medicina, para el estudio de las cosas. Me imagino que es eso, ¿verdad? Podría ser así. Listo, muchas gracias por tu tiempo, Xiomara. De nada. La ciencia es un área que estudia todo, estudia nuestro universo, estudia nuestro interior, nuestro exterior, todo nuestro entorno. Gracias a las ciencias que se han descubierto enfermedades, se han descubierto curas para esas mismas, se ha avanzado en muchos aspectos que eran antes un mito, algo desconocido. Pues desafortunadamente ahorita la ciencia la utilizan para bien, pero también la utilizan para mal, para beneficios propios, para hacer daño a la gente. Entonces, bueno, no tenía conocimiento de que la ciencia y la filosofía se hubiesen separado, ¿sí? Tal vez por falta de interés en el tema, ¿sí? Pero pienso que estas dos ciencias van muy de la mano, porque una establece teorías y la otra las explica. De acuerdo, en este caso, pues anteriormente, como lo hemos expuesto, la ciencia en cierto punto lo que buscó básicamente fue evolucionar y dar también nuevos estudios, nuevas ramas, y en cierto caso también intentar unificar todas las ciencias en una sola. Sin embargo, pues para hacer un poco más entendible esto, sabemos muy bien que en las casas de nosotros, las mamás comúnmente, o las abuelas, o las personas que nos cuidan o nos hacen el aseo en la casa,
tienen escobas para barrer, unas escobas para trapear con un trapo, unas escobas para aquello, otra escoba para lo otro. Entonces, pues básicamente podemos ejemplificarlo de tal manera de que una misma funcionalidad hizo abrir muchas cosas más e intentar abrirse por varias necesidades, y sin embargo pues esto nos ayudó básicamente a intentar buscar como unificar todo y generar solo una necesidad. Bueno, para el día de hoy tenemos una entrevista con la señora Margarita Méndez, que nos va a colaborar con unas preguntas acerca de la ciencia y ella nos dará su punto de vista. Como primera medida, ¿qué considera para usted que es la ciencia? Pues la ciencia pienso yo que es, pues hay varias cosas, ¿no? Entonces como una parte que estudia como los fenómenos que pasan en la Tierra y no sé, algo químico, o sea, hay muchas cosas, muchos ramos de la ciencia, ¿no? Pues ese es tu punto de vista. Bueno, ahora tendremos dos preguntas con selección múltiple. Entonces, la primera es, ¿de dónde venimos? ¿Cómo se creó el universo y nosotros? A. La teoría del Big Bang y el origen de las especies según Darwin. B. La creación divina de Dios en 7 días. C. No tengo ni idea. No tengo ni idea de esas cosas que pasan. ¿De dónde venimos? De la barriga de la mamá. Buen punto. Y la creación del universo en 7 días, pues eso es lo que nos han enseñado desde niños. Entonces, no sé si es real o es una ficción o alguna teoría, pero no tengo ni idea. Bueno, la segunda pregunta es, ¿por qué razón cree usted que se creó la universidad? A. Para que el gobierno pudiera sacar más plata y aprovechar el dinero de los demás. B. Para incentivar el conocimiento superior y dar a la gente nuevas ramas del saber, para así mismo usarlas para el bien y beneficio de una comunidad. C. Porque se les dio la gana. B. ¿B? B. Listo, señora Margarita. Muchas gracias por darnos tu punto de vista y... De acuerdo, tenemos en esta segunda oportunidad a Belixa Chirinos. También nos va a ayudar con una pequeña entrevista relacionada a saber qué es la ciencia. Entonces, para ti, ¿qué consideras que es ciencia? Para mí la ciencia, ay, mira, ¿cómo te explico? Ay, de verdad que la ciencia... Lo primero que se te venga a la cabeza. Estudios, sí, medicina, lo que tú quieras. Bueno, puede estar relacionada con la medicina, ¿verdad? Porque como la medicina ha avanzado mucho, tiene que ver con la ciencia, porque para hacer una medicina tienen que hacer experimentos y cosas así, me imagino, que debe ser así. De acuerdo, entonces vamos a iniciar con las preguntas que tienen selección múltiple. Entonces, la primera, la ciencia se puede relacionar con las ciencias sociales, naturales y otras ramas del saber. A, sí, y así, y si es así, ¿por qué? B, no tengo ni idea. C, sí, pero tengo poco conocimiento de eso. Sería la última, porque tengo poco conocimiento de eso, de verdad. De acuerdo. Y la última, ¿cree usted en la importancia aún de tener un chamán o a un sacerdote que les cure los males y les ahuyenten las malas energías, o prefieren quedarse con la ciencia? A, sí los necesito porque me ahuyentan las malas energías que tengo. B, tal vez, pero la ciencia me convence más. C, ninguna de las anteriores. Me quedaría como que con la ciencia. ¿Con la ciencia? De acuerdo, entonces esa fue la opinión de Belixa en estos momentos y le agradecemos también por la intervención. Muchísimas gracias. De nada, cariño. De acuerdo, la dinámica anterior básicamente consistió en dar dos preguntas de selección múltiple y una abierta para saber qué tanto sabía la gente con relación a la ciencia. Nos pudimos dar cuenta que pues habían unas personas que no sabían absolutamente nada del tema y otras personas que se quedaban sencillamente con el pensamiento mitológico, o en este caso religioso, que como nos decía una señora anteriormente, eso fue lo que nos enseñaron de niños, y eso básicamente es lo que ha sucedido. Siempre nos han enseñado de niños que existe un Dios, que existe una entidad superior a nosotros y que esa entidad es lo que nos da y nos brinda absolutamente todo.
Ahora bien, pues teniendo en cuenta esto, la idea y la finalidad de esto, aparte de conocer opiniones diferentes y conocer pues los pensamientos de otras personas diferentes a los de nosotros, buscamos... De acuerdo a la anterior actividad que se realizó con las amas de casa, podemos tener una conclusión que básicamente ellas se están guiando más por la religión y lo que puede basarse. Simplemente la cultura o la investigación pertinente que se haga ante los demás temas no tiene como la resolvencia a lo demás. La ciencia como tal se puede concluir que tiene una base muy fundamental y propia a lo de ello. Se basa también en las ramas que la constituyen y pues da el conocimiento a lo demás. Ya en conclusión, vamos a resolver la duda que muchas mamitas se plantean y que nosotros también nos planteamos al inicio de este video. ¿La comunicación es una ciencia o es un campo del saber? Ya lo vamos a ver. Como pudimos observar, las mamitas están pensando que eso es una ciencia, pero no saben, en conclusión, por qué es ciencia. Les vamos a decir el por qué no es ciencia, sino que es un campo de la comunicación porque no tiene una teoría propia. Entonces les vamos a aclarar, mamitas, por qué la comunicación no se considera una ciencia, sino un campo del saber. Para ser una ciencia, tiene que encontrar un campo de reflexión propio, que quiere decir que la comunicación siempre, para tener su teoría en base, tiene que coger de la sociología, de la filosofía y de las ciencias naturales o de la ciencia normalita que conocemos todas, que eran lo que ustedes decían. Como lo vimos anteriormente, y como lo decían mis otros compañeros, pues la ciencia viene solita, pero no viene ahora como comunicación de ciencia de la comunicación porque no tiene su propia teoría. Al no tener su propia teoría, no puede ser una ciencia. Se basa en campos para tener varias teorías de otras ciencias, como lo decía mi compañera. La ciencia siempre es considerada, y la mayoría de las ciencias son consideradas por tener un campo propio del saber, un campo propio de reflexión. Por eso, en este momento, la comunicación, a pesar de que no es una ciencia considerada, está en un proceso de evolución, que quiere decir que tiene muchas ideas por madurar y van en camino a quizás en un futuro poder ser un método científico. Y como para que quede más claro, siempre va a ser un campo porque el campo va a ser del saber y no va a ser como tal la teoría, y por eso vendría siendo la comunicación un campo. Con campo del saber quiere decir que se toma de muchas ciencias, de todas las ramas que efectivamente ya todos hemos nombrado, para que les quede muy claro, mamitas.